Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero las mujeres lloran y también facturan. Y facturan mientras que lloran. ¿Por qué? Yo te voy a decir. Disculpen los ovarios, pero como emprendedora, si odio a alguien más que mi ex, esa es la Sunat. Es la única persona que me hace llorar. Tal cual, totalmente. Así que bueno, bienvenidos a este episodio. Vamos a estar hablando sobre cómo dejar de autosabotear nuestro potencial y verdaderamente vivir y tomar decisiones siempre con una mente en abundancia. ¿Cómo encontrar tu potencial? El síndrome de la impostora siempre nos va a acompañar. ¿Qué es eso también? Las mujeres nos saboteamos más. Así que para hablar de estas herramientas de vida tan necesarias, tenemos hoy a Camila Clausen. Ella es coach de empresarias espirituales y también acompaña en crear negocios con propósito. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Así golpeemos los oros en abundancia. ¡Bienvenida! Gracias por tenerme, chicas. Es un honor estar aquí y nada, tener esta hermosa conversación con ustedes. Importantísima. Estoy segura que va a ser hermosa, pero sobre todo importante porque creo que cada vez más somos las mujeres las que decimos, chao mundo corporativo, quiero verdaderamente encontrar mi propósito, hacer algo que tenga sentido y hacer dinero. Sí. Pero hay muchas trabas, empezando por una misma, en el camino a las cuales hay que saltar. Y antes de llegar a esto, yo te quería preguntar, ¿cómo terminas siendo coach de empresarias, no? ¿Qué fracaso hubo en tu vida que te lleva a ti a aprender y decir, oye, acá hay harto para trabajar? Sí, totalmente. Bueno, nada, gracias. Qué gusto estar aquí. Y sí, o sea, yo decido juntar estos dos mundos, en verdad, a través de mi propia experiencia personal, ¿no? Porque como hablábamos un poquito antes del episodio, yo cuando salí de la universidad empecé una ONG. Porque de hecho mi deseo más profundo era servir, ayudar, aportar, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta de que una ONG igual es un negocio y necesita ese flujo de dinero. Entonces, para hacer la historia corta, terminé súper endeudada después de esa experiencia con una deuda gigante que tuve que trabajar. Y cuando decido volver a emprender, ¿no? Habiendo trabajado todo ese fracaso mental previamente, cuando decido emprender me doy cuenta también de que al final nuestros negocios y nuestros proyectos son una puerta, son un espejo para justamente trabajar todos esos temas internos. Qué importante. ¿No? Entonces, lo que está sucediendo en nuestros negocios, esas trabas, esos retos, esas dificultades que tenemos que atravesar para seguir creciendo y expandiendo nuestros negocios, al final son para mí un portal para mirar hacia adentro, para sanar incluso cosas del pasado. Y es increíble cómo, en verdad, en este mundo, mientras más lo recorro y más conecto con otras mujeres, me doy cuenta de que realmente todo está súper vinculado, súper vinculado. ¿Y de qué trata exactamente el coaching profesional? Bueno, yo mezclo todas las distintas disciplinas que he ido aprendiendo y creo que he hecho como mi propia metodología y mi propia, ¿no? He hecho mi propia metodología, ¿no? Juntando al final las herramientas que a mí me han funcionado, porque lo único que yo comparto es desde mi experiencia propia, ¿no? Desde cómo pasé de un emprendimiento finalmente con altos niveles de estrés y ansiedad y bloqueos energéticos en relación al dinero también, a hoy tener un negocio en donde por supuesto que siempre hay retos y cada nuevo nivel de expansión nos va a llevar a seguir mirando hacia adentro, pero que hoy puedo decir de que tengo un nivel de paz y de calma y en donde justamente todo eso está fluyendo mucho más, ¿no? Entonces son finalmente todas estas herramientas que he ido aprendiendo desde distintas disciplinas, de la neurociencia, desde el yoga, desde el mindfulness y desde el mismo mundo de los negocios, mezclando un poco todo esto, ¿no? Entonces, para mí es loco porque cuando vemos estos retos, ¿no? De mi negocio está estancado, no está creciendo en ventas,
realmente cuando en verdad le hacemos doble clic a eso, regresamos a mirar de que puede ser un tema de que estoy con altos niveles de ansiedad, de que los tipos de pensamientos que estoy teniendo en ese momento me están llevando a generar ese bloqueo, ¿no? Entonces, cuando entramos a mirar desde ese ángulo, ¿no? Solucionamos el problema que queremos, que finalmente que nuestros negocios crezcan y nuestras ventas crezcan, pero realmente estamos mirando la parte mucho más interna, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro y que tiene que ver también con experiencias del pasado, ¿no? Porque en verdad siempre lo personal va a influir en la energía que tú vas a tener y la intención que le vas a poner a tu trabajo. Entonces, como tú dices, un resultado en la chamba, a veces lo atacan solamente o se le presta atención solamente desde la parte productiva, ¿no? Desde los resultados, desde los números, cuando en realidad esto viene por algo personal. Como si tuviésemos dos cerebros, ¿no? Uno para el trabajo y otro para tu vida profesional y que ninguno está ligado con el otro. Todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Y es como realmente todo está interconectado, ¿no? O sea, ¿qué tanto influye tu energía o qué tanto determina tu energía el éxito, digamos, de cualquier emprendimiento? Yo personalmente creo que todo, ¿no? Y no es solamente desde lo energético. Yo creo que tenemos que mirar en todos los planos. Tenemos que mirar desde lo mental, cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Y ahí, acá me encanta también como hablar un poquito de cómo funciona nuestro cerebro y desde el enfoque de la neurociencia, porque tenemos que entenderlo desde lo mental, desde la parte física del cuerpo y también desde lo energético, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el mental, cuando nosotros entramos en estos estados mentales de autosabotaje, en donde estoy diciendo no puedo, no lo voy a lograr, porque yo muchas veces, algo que veo mucho, ¿no? Porque yo no estudié administración, yo no sé cómo manejar una empresa, yo no soy buena con los números, esa es una grande, ¿no? Yo no soy buena con los números, entonces eso automáticamente lo que está haciendo es, está activando una región específica del cerebro, ¿no? Y esa región del cerebro que está vinculada es la parte de la supervivencia. Ok. ¿No? Que es la primera parte del cerebro que se desarrolla, ¿ya? No, o sea, que ese pensamiento suelta cortisol desde el cerebro y tú vives estresada y Exacto, ¿no? Entonces, todo eso lo que está creando, primero la ansiedad es una consecuencia de los altos niveles de cortisol, porque quiere decir de que estoy trabajando desde esa región del cerebro, ¿no? Y bueno, si es que para los que están escuchando también, les recomiendo full el episodio con la neuronita, porque ella justamente cuenta y nos explica con un poco más de ciencia. Yo no quiero entrar tanto a la parte técnica, solamente explicarlo desde un tema conceptual, pero cuando estamos en estos estados mentales, estamos en este estado de fight, flight or freeze, ¿no? Que es que sentimos que estamos peleando, ¿no? Sí. Ella hace el ejemplo, que también yo lo uso mucho, de sentir que hay un león al frente mío, ¿no? Entonces tengo que pelear. Entonces hay una respuesta fisiológica de mi cuerpo, ¿no? Que activa todo esto. Entonces que me alerta para pelear en esta situación o me paraliza, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos de estos procesos de procrastinación, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es que hay un proceso de que mi sistema nervioso se está activando por estos tipos de pensamientos que estoy teniendo. Mi sistema nervioso se está activando, estoy produciendo mucho cortisol y estoy paralizada, ¿no? Entonces, justamente el trabajo está en cómo regulo mi sistema nervioso, y aquí es donde entra todas estas prácticas de la meditación, del mindfulness, del yoga. Regular el sistema nervioso para bajar esos niveles de cortisol y activar la otra región del cerebro, que es la corteza prefrontal, ¿ya? Y ahí la neuronita lo explica mágico con su cerebro. Pero la corteza prefrontal es la última parte que se desarrolla en el cerebro. Es como la máxima evolución del hombre. Que esa región del cerebro es la encargada de nuestra capacidad de ordenar la información y tomar decisiones. ¿Ya? Y encontrar, es nuestra región creativa, entonces de encontrar soluciones creativas. Entonces nosotros como empresarias todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones y tenemos que estar encontrando soluciones creativas a los distintos retos que el mismo proyecto, el mismo negocio nos demanda,
¿no? Entonces muchas veces me paralizo porque estoy en una nebulosa que no sé por dónde ir. Entonces realmente lo que necesito es reducir esos niveles de cortisol, activar la otra región del cerebro que me ayuda a ordenar, a difuminar esa neblina y encontrar el camino de salida. Justo de eso vamos a hablar en un rato, pero quería conversar contigo un poco acerca de la base, digamos, de esa ansiedad, de esa inseguridad. Y hay algo que decías hace un rato, desde que, claro, nosotros somos un poco resultado de traumas pasados y de lo que vimos en casa, y por lo general dentro de una estructura en la cual hemos crecido, ¿no? Con roles muy específicos hacia para qué somos buenas las mujeres y para qué no somos buenas las mujeres. Al menos yo en mi casa crecí con una mamá que se quedaba en casa, que luego felizmente estamos reivindicando el trabajo de casa y el criar a los hijos como el verdadero trabajo que es, ¿no? Sí, pero en el lado profesional era mi papá. Entonces creo que muchas mujeres también crecemos con la idea de que emprender no es algo tanto para ellas, y no solamente con esta inseguridad de, claro, a mí no me va a ir tan bien quizás como un hombre, porque nos comparamos, o como con otra mujer que la tiene más clara por algún motivo divino, no iluminado, pero también nos sentimos muy incómodas a hablar sobre el dinero, sobre la plata, tanto así de que no exigimos tampoco el valor de nuestro trabajo. Y ya hemos hablado, no sé si en algún episodio, pero yo siempre lo comento, de esta brecha del 30% a la hora de negociar y tal. ¿Cómo ves esto? Porque, o sea, ¿por qué crees que aún nos sentimos tan inseguras de emprender y nos sentimos incómodas de hablar acerca del dinero? ¿Cómo cambiar este mindset también? Sí, por un lado yo siento que realmente somos la primera generación de mujeres en donde realmente estamos como tomando este rol en nuestro camino profesional y en el emprendimiento y como empresarias. O sea, si nosotros buscamos ejemplos de mujeres empresarias de la edad de nuestra mamá, realmente son pocos los ejemplos que tenemos, ¿no? Entonces, realmente estamos haciendo una transformación generacional. Y eso implica de que hay muchas creencias que tenemos que transformar, de lo que creemos que es posible o no. Entonces, justamente Alexia también hablaba de cómo la formación de nuestro cerebro tiene que ver una parte por genes, pero otra parte por el ambiente. El entorno. Entonces, naturalmente, al nosotros haber visto estos roles, estos ejemplos, ¿no? Del papá es el que va y trae el dinero y la mamá es la que se queda en casa, obviamente empezamos a crear esta formación en nuestro cerebro de lo que creemos que es posible o no para nosotras. Entonces, sí estamos, creo que en un momento en donde nos toca empezar a hacer ese trabajo de mirar hacia adentro y ver cuáles son esas creencias que yo... Y creencias en lo que yo creo, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Porque al final eso o me limita o no, o sea, es como... creo que es posible para mí o creo que esa no es una posibilidad para mí, ¿no? Entonces, claro, y que también es completamente válido si es que no la es. Sí, por supuesto, totalmente, ¿no? Entonces, y respecto al dinero, también hay tantas creencias y tanta energía alrededor del dinero, pero en verdad el dinero, para mí, como yo lo veo, el dinero es una energía neutral, es una energía de intercambio. El dinero y ya la plata física es la materialización en este plano 3D, ¿no? En algo que podemos tocar, de un intercambio energético. Yo te doy y recibo a cambio esto, ¿no? Entonces, realmente... todas estas creencias y toda esta energía alrededor del dinero, el valor y etcétera, es más como ya las creencias que yo le pongo al dinero. Entonces, ahí también es súper importante entrar a observar. Por eso yo creo que este trabajo es tan importante en nuestro camino de emprender también, de ver ¿cuáles eran esas frases que escuchaba en la mesa, ¿no? Sí. El dinero no crece en árboles, ¿no? ¿Qué eso ha informado sobre... plata. Sí, claro, ¿no? Y eso que ha informado en mi cuerpo, en mi sistema nervioso y en mi sistema de creencias sobre el esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Porque claro, esas frases también vienen con la mejor intención de, oye, ponte a chambear, dale esfuerzo, pero también lo podemos estar llevando hasta el otro extremo de que me tengo que esforzar y esforzar y esforzar y esforzar y se vuelve también una lucha, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese desbalance, ¿no? Y también con el ahorro, ¿no? Que una vez tú me dijiste, o sea, ¿para qué a veces también hay que tener la plata ahorrada por si algo va a pasar, ¿no? Por si acaso, es como
mientras más estás reteniendo, menos estás dando la oportunidad también de que venga, porque todo tiene, El tampoco es dinero tiene que derrochar, ¿no? fluir Pero que tiene que también. fluir. Exacto. ¿Cómo es esa relación? Sí. ¿Cómo Coge, mi dinero hacer- fluye, no sabes. Apenas entra, se va. ¿Cómo Ya, hacer pero que el es dinero interesante. fluya Sí. sin buscar que fluya? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo hacer que fluya Exacto. sin tener que buscar en qué gastar? Porque, claro, creo que es muy delgada esta línea sí. de derrocho, como tengo dinero, entonces ¿en qué busco gastar? Porque Ajá. entonces si esa plata no sale, Sí. entonces no va a mover la energía para que entre otra vez. Exacto. Entonces, justamente para mí todo tiene como los dos polos, ¿no? Entonces, uno es el polo del derroche, ¿no? Que es esta energía desbalanceada en donde no puedo sostener el dinero. Entra y se va, entra y se va, entra y se va, ¿no? Entonces no puedo sostener el dinero. Entonces ahí también hay que entrar a mirar qué es lo que está sucediendo y que no me permite justamente sostener el dinero. Y por el otro lado está también esta necesidad de tengo que guardar pan para mayo, ¿no? Esa frase, ¿no? Tengo que guardar, ¿por qué? Porque pienso de que mañana puede no haber. ¿No? Entonces eso también me entra en una mentalidad de escasez, porque estoy pensando en que mañana no va a haber, mañana, Es una probabilidad. claro, y mañana no voy a poder yo generar otra vez ingresos. Entonces eso también está limita. dudando nuestra capacidad de seguir generando y seguir recibiendo dinero, ¿no? Entonces entienden los layers, ¿no? Todas las capas que tiene realmente eso. Y por eso creo que es tan importante realmente entrar a hacerle doble clic a ver qué está sucediendo en mí en esa relación, ¿no? Hablando de abundancia, yo sí creo que siempre he tenido una mente bastante abundante desde niña. O sea, no desde el punto del dinero, sino el punto incluso creativo, ¿no? O sea, Total. de posibilidad, infinidad de posibilidades. Pero ya a mis 33 años me sentaba con mis amigas hace poco y no sé qué cosa me estaba hablando de mis mejores amigas y yo, tienes que pensar en abundancia, mente abundante, así. Pero verdaderamente, ¿qué es la abundancia? O sea, ¿cómo verla desde un plano de lo espiritual, pero verdaderamente a lo En lo práctico, en sí. tu día a día? Sí. Y para mí, la abundancia es como un estado en el que yo me siento abundante, ¿no? Entonces, y eso para mí tiene que ver, por un lado, de ejercitar y llevar nuestra atención a realmente qué es todo lo que tengo alrededor mío, ¿no? Abundante es Reconocer... como llena. Claro, plena, Plena, ¿no? ¿no? O sea, sentirme Satisfecha. satisfecha, ¿no? Ok. Y creo que tiene distintos significados para cada persona, Y eso se ¿no? siente que en un estado de tranquilidad, O básicamente. sea, yo creo que es un músculo que entrenamos. De gratitud también. Eso, La gratitud. exacto, De gratitud. exacto. Entonces, ¿cuál es para mí la diferencia? ¿No? Cuando yo estoy en una mentalidad de escasez, estoy todo el tiempo mirando lo que no tengo o lo que me falta, ¿no? Entonces, y también es interesante ver ese balance con el tiempo y los objetivos y cómo llevamos esto también al mundo del emprendimiento y los negocios. Porque obviamente tenemos sueños, Sí. tenemos visiones. Es como yo quiero crear esto y quiero llevar mi empresa a este lugar. Pero si solamente estoy parada con los dos pies mirando hacia el futuro, siempre voy a estar viendo la brecha. Sí. ¿No? Lo que me falta para llegar hasta ese lugar. Y ahí lo que sucede es que dejamos de reconocer todo lo que ya hemos avanzado, todo lo que ya hemos O sea, creado. cuán importantes son los microobjetivos, ¿no? Exacto. Y para mí también ese trabajo de celebración y de sentirnos orgullosas del camino que hemos recorrido. Que no nos lo permitimos, porque hay esa creencia también de que uno no debería como ser muy vocera de todas las Exacto, cosas que he tal logrado, cual, tal ¿no? cual, de todo tal lo que cual. tengo. Como tienes que ser humilde. Eso es sumamente religioso, ¿no? Tienes que ser humilde, sí. humilde. Y es como, si soy humilde todo el rato, no, verdaderamente no tengo la energía, ¿no? De gratitud y de gratitud conmigo misma. Sí. Porque dices, mierda, mira todo lo que he logrado, no me doy. Y creo que es sumamente importante en estos puntos que todas tenemos, y yo últimamente en verano me da más, de procrastinar, pero procrastinar con esta mente rumiante de deberías estar haciendo esto y el otro y tal, ¿verdad? Mira, y si con esta hora que miraste, o sea, por la ventana, pudiste haber hecho bla, 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 bla. Exacto. Y cuán importante es detenernos y decir, ya, espérate, un ratito, vienes haciendo esto, ponles la importancia y el lugar que tiene verdaderamente en tu vida, ¿no?
Totalmente. Y creo que, y como te digo, cómo lo traemos a la práctica es un músculo que entrenamos. Y así como vamos al gimnasio para sacar abs, tenemos que entrenar la mente, ¿no? ¿Y cómo la entrenamos? Haciendo ejercicios diarios de justamente llevar la atención a celebrarnos, a reconocer todo lo que sí está aquí. Entonces yo tengo una frase que me gusta repetirla mucho, que es para mí un mantra de vida, y es como, mientras más entra mejor, que es un pie en la gratitud del presente y un pie en las posibilidades del mañana. Qué bonito. Porque realmente para mí es súper necesario ese balance. Sí. Porque si no estoy en el presente, con un pie en el presente, reconociendo y celebrándome y sintiéndome orgullosa, siempre voy a estar con estas frases de no estás haciendo lo suficiente. No, podrías haber hecho más. ¿No? Entonces, y a la misma vez tampoco no nos queremos quedar solamente con los dos pies en el presente, porque también queremos mirar las posibilidades del futuro y transformar eso que creí que era mi tope. Es como cómo lo extiendo más y lo expando más, ¿no? Entonces creo que es como este balance de jugar entre estas dos energías. Ahora, cuando hablamos de abundancia, de hecho no solamente estamos hablando en la parte de emprendimiento, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y cuando hablas de abundancia y eso que te sientes plena, te sientes satisfecha, también me hace mucho ruido la parte sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo la energía sexual se ve afectada o importa mucho en el mundo de los emprendimientos? Totalmente, y me encanta que hayas traído ese tema porque era algo que me encanta como vincular, ¿no? Porque está 100% vinculada, a la redundancia, ¿no? Y desde muchos aspectos, ¿no? Porque... Y justo esto era algo de lo que hablaban también con Fío, recomiendo también que escuchen el capítulo de Fiorella, porque cuando hablamos también de estas creencias, de las cosas que han sucedido en el pasado, también tenemos que hablar de los traumas, Sí, claro. ¿ya? Y los traumas que se albergan en el cuerpo, que son una respuesta del sistema nervioso. Entonces ahí es donde empezamos a vincular todos esos temas, y la Fío es una capa con trabajando traumas, ¿no? Entonces... Para mí existen dos tipos de traumas. Los traumas con letras mayúsculas, ¿no? Que son una violación o abusos o cosas más grandes. Pero también existen los traumas con letras minúsculas, que es tu mamá te gritó porque te olvidaste esto. Y claro, no fue tan grave, pero como tú y tu cuerpo en ese momento lo sintió, fue una reacción del sistema nervioso. Entonces queda esa huella. Entonces... Cuando trabajamos nuestra sexualidad y los orgasmos son justamente esa, primero, liberación emocional de muchas de esas cosas que se quedan, que están ahí adentro, y también es un regulador del cortisol, ¿no? Y como justo también Fío comentaba de esta filosofía tántrica, ¿no? De cómo llevar nuestra atención a la presencia del placer y el disfrute de este momento. Entonces, si acá empezamos a juntar la parte de la neurociencia, ¿qué es lo que dicen los estudios de la neurociencia? De cómo ejercitamos este músculo del cerebro, de la corteza prefrontal que queremos ejercitar, ¿no? Es trayendo toda nuestra atención a algún estímulo, que es traer nuestra atención al presente. Entonces lo podemos hacer con el tacto, lo podemos hacer con la respiración, lo podemos hacer con todos los sonidos que estoy escuchando. Entonces el encuentro sexual es eso. Y con una misma, ¿eh? No olvidemos el encuentro central con una misma. Por supuesto, totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mi entrenamiento para ser mejor empresaria es tener encuentros sexuales con uno mismo y con la pareja también, o ¿no? relajarte. Yo a alguna reunión o algo importante he entrado, y acá entran las confesiones, o sea, después de haber sacado mi juguete de mi mesa de noche y tacatá tiquití, listo. Sí. Claro, porque hay una liberación de dopamina y de todos estos químicos que justamente lo que hacen es reducir el cortisol, ¿no? Entonces llevarnos de un estado energético y fisiológico a otro, ¿no? Entonces, pucha, es súper potente, en verdad. Y otra cosa que también quería decir, justo también hablamos de este proceso mental en el que entramos cuando queremos llegar al orgasmo, ¿no? De esta sensación de tengo que llegar. Y ese tengo que llegar es justamente lo que bloquea el orgasmo.
exactamente la misma metáfora lo podemos traer a los objetivos empresariales. Claro. ¿No? Porque nos ponemos este Como que objetivo. tengo que cerrar este negocio. Tengo que cerrar ese negocio o tengo que llegar a este nivel de facturación y de ventas. Entonces, ese Tengo que alquilar el departamento. Sí. Exacto. Entonces, ese tengo que es justamente lo que bloquea tu propia energía para recibirlo. Ujú. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, o sea, existen esas metas? Seas porque te los pones tú o porque los pone o porque tu jefe o whatever, y mi comentario va a ser súper machista hablando de la sexualidad, pero es la clásica frase, ¿no? Le falta follar al jefe cuando está de mal humor. Y es cierto, gente. Es cierto, a la de jefa, verdad, Totalmente, porque a quien te esté, relaja, a quien pues. esté, Te a quien relaja y esté. baja ese nivel de estrés y ansiedad. Tal cual. Pero, ¿cómo lidiar con el fracaso? ¿Qué pasa cuando no llega? Sí, Cuando no totalmente. llegas a ese objetivo, porque es muy fácil volver a entrar en esta mente carente, ¿no? En este mindset de escasez, de carencia, de no solamente no puedo, sino de ese no puedo, de no soy suficiente. Y creo que Exacto. este pensamiento es el más limitante y deteriorante de autoestima que existe. El no soy Totalmente. suficiente es... Wow, Totalmente. estás poniendo lo peor que puedes hacer, poniendo todo tu valor fuera de ti, ¿no? O sea, al resto. Y ese no soy suficiente es el que está como teniendo un impacto en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Para mí ahí está como la parte del arte de los negocios, porque sí tenemos que jugar igual en estas dos energías. Tenemos que trabajar ese cerebro estratégico de poner objetivos y decir hacia allá voy y cuáles son todas las ideas creativas que se me ocurren para lograr ese objetivo ambicioso, ¿no? Entonces ahí el objetivo lo que hace es destapar ese cerebro creativo, ¿no? Pero justamente lo que dices, en donde entro ya en ese conflicto mental y energético de no llegué, ¿no? Entonces... Claro, porque eso es tácito, o sea, ahí está el número, o sea... Y yo creo que primero es un trabajo de vida. O sea, a mí me pasa igual. O sea, yo no soy ninguna Claro, iluminada. la frustración es real y es normal. Pasa, y obviamente cada vez que nos ponemos retos, vamos a pasar por ese proceso mental y interno, ¿no? Entonces, es por un lado como seguir en esa autoobservación de en dónde me estoy desbalanceando y estoy entrando ya en esta paja mental en donde me estoy autosaboteando y cómo me traigo de regreso, ¿no? Y por otro lado, ya cuando, digamos, como se da el resultado, ¿no? Prácticamente, ¿llegué o no llegué? No, si no llegué, tenemos dos opciones. O seguir latigándome por qué no llegaste, porque no eres suficiente, porque no eres tal y cual. O decir, ¿qué he aprendido? Así es. ¿Cuál es el aprendizaje, no? Y a mí me encanta también como siempre verlos desde esa perspectiva, ¿no? Realmente todo lo que nos pasa en la vida puede ser un regalo porque hay un aprendizaje. Así es. Entonces, ¿cómo lo hago mejor la próxima vez? ¿Qué pasó? Y qué pasó no solamente desde la parte estratégica, no pudimos haber hecho esto o esto, sino también qué pasó desde la parte energética. ¿Cómo yo viví mi proceso? Y por eso es que a mí, en general, el crear proyectos y negocios me parece fascinante porque es realmente el proceso. Y lo que esa meta y ese objetivo te lleva a convertirte en esa persona, ¿no? Hay un proceso de evolución en el camino de llegar a concretar ese objetivo. ¿no? Igual yo creo que si es que estás atenta, ¿no? Si es que estás realmente atenta, después de un tiempo vas a entender por qué es que no sucedió en ese momento y tuvo que suceder en otro momento, si es que sucedió. No, a mí hace poco me pasó que hace años no salió un proyecto que tenía y me frustré muchísimo, ¿no? Decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y bueno, sabrá Dios, y después de bastante tiempo sale el proyecto y ahora sí digo, claro, en ese momento no salió porque estaba en un momento emocional en el que no hubiera sido capaz de gestionar mis emociones, ¿no? Que ahora sí pude haberlo hecho. Exacto,
Entonces, tal como cual. te frustras en un momento, pero de repente no en ese momento ves el aprendizaje, sino después. 100%. Y sí, o sea, es real la frase de que solamente podemos unir los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Y por eso algo que me ayuda a mí un montón, y acá es donde meto un poco la parte más espiritual, que al final para mí son distintas palabras para decir lo mismo, pero a mí me ayuda mucho esta frase y esta creencia finalmente, que es: el universo siempre está confabulando a tu favor. Entonces, si la vida, el universo, llámalo como lo quieras llamar, te está diciendo no, te está cerrando una puerta, es porque te está redireccionando hacia lo que es mejor para ti. Pero lo que nos sucede es que nos seguimos empotrando, nos seguimos tirando cabezazos contra la puerta, ¿no? ¿Y por qué no? Pero yo quería ir por acá, pero yo quería ir por acá, y nos quedamos ahí en vez de decir, bueno, ok, hoy quizás no lo voy a entender, pero confío de que el día que mire para atrás voy a entender cómo todos los puntos se unieron. Entonces simplemente voy a confiar de que si es que la vida me está diciendo no, es porque hay algo más que está viniendo, hay algo mejor para mí que está viniendo. Exacto. ¿No? Entonces eso nos ayuda a salir de esa mentalidad de autosabotaje y a abrir nuevas posibilidades, ¿no? Vamos un poco más a lo práctico y justamente recogiendo esto último que has dicho de confiar. Uno puede confiar en el universo y a veces tirar la confianza hacia lo externo es más fácil, ¿no? Porque es menos trabajo. Es como se la tiramos a Dios, al universo, a quien sea que esté a disposición de nuestro desarrollo personal. Pero justamente ahí está la palabra mágica, ¿no? Personal. ¿Cómo confiar más en nosotras? Porque hablando esto del síndrome de la impostora, leí hace un tiempito de que no solamente es real para las mujeres, ¿no? Este síndrome de la impostora es esa mente, ese pensamiento que te dice no lo vas a lograr, que te dice esta persona es mejor que tú, que te dice mejor déjalo ahí, que te dice no sé en qué momento pensaste que ibas a poder hacer tal. Y de hecho, este estudio hablaba de que es mucho más fuerte en las mujeres latinoamericanas, que tiene mucho sentido viendo la estructura y viendo los roles de los cuales ya habíamos hablado, ¿no? Y una de las herramientas más importantes para romper con el síndrome de la impostora es la confianza en una misma. Entonces, regreso, ¿cómo empezar a confiar más en nosotras? Sí, y como yo te digo, esto es un músculo. Para mí es un músculo que tenemos que ejercitar y trabajar todos los días, ¿no? Entonces, un par de tips y ejercicios prácticos de lo que a mí me sirve y lo que yo trabajo con mis clientas. Primero, el paso número 1 es empezar a identificar cuando aparecen estos pensamientos y lo que crean en mi cuerpo. Entonces, lo que a mí me funciona y que fue lo que aprendí cuando me formé como coach es, ¿qué pasa si estos pensamientos que son tan etéreos los volvemos un personaje? Entonces apareció, no sé, pues la tía Pituca que te dice y te machaca y te juzga, ¿no? Porque hay un componente de juicio. Sí. Siempre hay un componente de juicio, por eso también como el saboteador universal es el juez. El que está siempre juzgándonos y criticándonos, tanto a nosotras mismas como también a otros y también al contexto y al entorno. ¿No? Es como, mi negocio no salió porque pasó A, B, C, D, ¿no? Y claro, obviamente hay cosas de contexto que sí, pero ahí es donde justamente le otorgamos nuestro valor a otra persona. Entonces, volver los personajes. Ponle nombre y apellido a ese ser que vive dentro de tu cabeza. Prudencio, ¿no? Se llama. Y ahí creo que tenemos que empezar a como reconocernos como locas y decir, tenemos múltiples personajes que viven dentro de nuestra cabeza, ¿no? Con mucho orgullo. Entonces, ese es uno, ¿no? Ese es el saboteador principal. Entonces, ¿cuáles son sus frases favoritas? Que te repite constantemente, ¿no? A mí me decía, tú no eres ordenada, tú no eres organizada, tú siempre paras en las nubes y por eso no concretas nada, por eso te va tan mal en los negocios, ¿no? Entonces, empezar a identificar cuáles son esas frases que ese personaje te dice a ti, ¿no? Y por otro lado, está es el otro personaje, ¿no? Que yo la llamo mi sabia interior, ¿no? Pero lo podemos llamar como querramos. Y que es justamente la que
le da la vuelta a eso, la que de luz. encuentra soluciones, La que sueña, ¿no? la que tiene empatía y compasión con nosotras mismas, ¿no? Y desde esa empatía y compasión dice, ya, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo encontramos nuevas soluciones a este reto? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿No? Entonces, para mí lo primero es identificar en qué momento estoy operando desde el juez, ¿no? Y en qué momento estoy operando desde mi sabia, ¿no? Entonces, el paso número 1 es el reconocimiento. Y el paso número 2 ya es cómo me llevo de un estado a otro estado, ¿no? Y entonces ahí es donde está ya la parte de los ejercicios prácticos. Entonces les hablaba cómo ya la ciencia ha validado de que cuando hacemos esos ejercicios de traer nuestra atención al presente con cualquier sentido, cuando hacemos estos ejercicios por 15 minutos al día, a lo largo del día, después de 6 semanas, ya se puede ver en un MRI scan del cerebro un cambio en la materia gris del cerebro. Wow. La materia gris del cerebro son esas conexiones neuronales, ¿ya? Que finalmente para mí son los músculos del cerebro. Tienes más músculos en la región de tu saboteador, que es esa región de supervivencia Así es. vinculada al cortisol y a la ansiedad, que es lo que hemos venido hablando al inicio, o tienes más músculo en la región del cerebro de tu sabia, de la que encuentra soluciones, la que puede ver con claridad, tomar decisiones, ¿no? Entonces la ciencia ya ha probado de que haciendo estos ejercicios cambiamos la composición de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si lo traemos ya a lo práctico, es ir al gimnasio Claro. de la mente Claro. y darnos esos 15 minutos al día. Que puede ser escribir, puede ser meditar, salir a Exacto, caminar. la contemplación, el poder observar, pero no solamente ver el macro, sino ver la florcita y el color que Claro. tenía adentro y la mezcla, o sea, ese nivel de Salir a la atención, naturaleza, qué importante, Sí, ¿no? obvio. Conectarse Y bueno, con... la naturaleza también, Sí. o sea, la misma carga energética de la naturaleza, de la Ujú, ujú, ujú. tiene una polaridad Claro, sacarse que los ayuda, zapatos y sacarse- grounding, ¿no? Exacto. O sea, sacarse los zapatos y conectar directamente con la tierra. Y Ajá. hay un montón de estudios científicos que cambia completamente nuestra fisiología, ¿no? Y otro ejercicio también práctico es, no sé si han visto Grey's Anatomy, Sí. cuando Emilia Shepard hace su pose de poder. Ay, qué ¿Se buena. acuerdan de ese episodio? Como Bueno. ahora en Nueva York, la niña así que enfrenta al toro, Exacto, ¿no? exacto. Ya. Entonces, esto también ya está validado por la ciencia. De que ¿Te la cuando- crees? Sí, De porque tu hay postura. un cambio. Sí. Cuando hacemos una pose de poder, que básicamente es como la del Superwoman, o Sí. levantando los brazos, así como llegando al final de la carrera de la maratón, ¿no? Cuando hacemos esa pose por lo menos 5 minutos, empieza a cambiar la fisiología de nuestro cuerpo, empieza a cambiar los tipos de químicos y hormonas que segrega nuestro cuerpo. Entonces, empezamos Todo a así reducir, ahora. empezamos a literal, empezamos a producir más dopamina y serotonina y se reduce la producción de cortisol. Entonces, ¿por qué Emilia Shepard hacía esa pose antes de entrar a esta super cirugía? Porque justamente lo que estaba haciendo era cambiar la fisiología y activar esa región del cerebro. Man, ya. Que es lo mismo más Sentirse o menos, capaz, que es lo que se finalmente. parece mucho a que dicen cuando estás con ansiedad o preocupación, como sonríe, ¿no? Sonríe por Exacto, tiempo tal porque le cual. estás diciendo, es un mensaje que le das a tu cerebro, Exacto, ¿no? porque Tu también lo lenguaje no podemos verbal. hacer al revés, ¿no? Y esa frase también que me encanta, la de fake it till you make it. Sí. ¿no? Entonces, literal, es como llevarte físicamente a ese estado, ya sea a la sonrisa o a la pose de me la voy a creer porque Sí. me la voy a creer, hasta que a través del cuerpo la mente empieza a entender. Y de Claro. hecho también leía como un mind hack, como hackear tu mente. No solamente es como el créetela hasta que se cree algo, sino es en qué crees. Es decir, quiero correr una maratón. Ok, pero no digas que quieres correr una maratón, sino di soy maratonista. ¿No? Así como quiero ya. escribir un libro, soy escritora. Sí, totalmente. Y así como que hasta que eventualmente empieza la mente a Claro. creer Ujú. esa posibilidad, ¿no? Es como abrir la posibilidad, decir yo soy Claro. esto, ¿no? Y hablando justamente del poder de la mente, ¿cómo hacer
o cómo hacerle caso, en este caso, a nuestra intuición, ¿no? Porque no sé si las mujeres somos más intuitivas que los hombres, no sé si eso es caer en estereotipos otra vez, pero en general, ¿no? Más allá del género. Pero Shakira lo dijo, ¿ah? Nosotras somos las de la intuición. Bueno, yo creo que la intuición la tenemos los hombres y mujeres. No sé, la verdad es que, bueno, de repente un poco más, no sabría cuál es la ciencia respecto a eso, pero sin duda, para mí la intuición es esos mensajes que vienen justamente de esa región del cerebro. ¿no? De la savia. ¿no? Entonces, para mí, el trabajar en justamente llevarme a ese estado en donde tengo claridad. Porque yo creo que muchas veces lo que sucede, y la intuición justamente aparece en esos momentos en los que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Si voy por aquí o voy por allá. Y no, mi intuición me dice que mejor por allá. Entonces, creo que es justamente como desarrollar ese músculo de llevarme a este estado en donde puedo ver con claridad y también... Para mí, la intuición tiene que ver con cuál es la respuesta de mi cuerpo frente a uno y lo otro, ¿ya? Y aquí también, bueno, no hemos entrado a eso, pero la herramienta de Human Design también es súper buena para eso, increíble. Porque ahí también te dice cuáles son tus centros energéticos más fuertes. Así y, por ejemplo, en mi caso, mi intuición está en el estómago. El mío en el coño. Literal. También. Entonces, el cuerpo habla, pues, ¿no? Como decir, la vagina habla, literal. El estómago habla, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esta respuesta de esto o lo otro, ¿no? Como sentimos naturalmente la inclinación del cuerpo hacia uno o el otro. Entonces, creo que para mí lo más importante para desarrollar nuestra intuición es primero llevarnos a ese estado en donde podemos sentir. Para que la toma de decisiones fluyan, básicamente. Sí, y para que sea una decisión más alineada a mí. Así es. Porque al final, y si lo llevamos también un poco al mundo de los negocios, hay 1,000,000 de estrategias que puedes hacer para hacer crecer tu emprendimiento, pero no todas van a funcionar para ti. Porque tú estás diseñada para fluir y navegar la vida de una forma muy específica. Y hay cosas que naturalmente te van a salir más a ti que otras. Entonces, darte ese momento de sentir y decir, ¿de dónde viene esto? Viene de mi mente, de tienes que hacer esto porque todo el mundo lo está haciendo y porque es una creencia. Que es la estrategia que te va a hacer millonaria porque alguien más te dijo, o lo estás tomando desde un lugar de esto se siente súper emocionante, súper como, ya me quiero tirar a hacerlo, ¿no? Y para mí esa es la respuesta correcta, ¿no? Claro. Y así es como yo entiendo la intuición, sí. ¿no? Igual cuán ligada está el autoconocimiento, qué básico, ¿no? Porque todo lo que decías iba diciendo, sí, claro, pero para eso tienes que conocerte, ¿no? Y tienes que darte el tiempo de conocerte y saber justamente para qué has venido, si quieres ponerlo a este mundo, a esta vida, ¿no? Y creo que una de las preguntas más difíciles, pero más necesarias que nos hacemos o que nos vamos a hacer en algún momento y que nos hacen también, al menos a mí muchas mujeres, es ¿y cómo sé para qué soy buena? ¿No? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Tú has entendido esta pregunta? Sí. Bueno, yo creo que sin duda parte de una búsqueda, ¿no? De ir reconociendo eso, pero algo que me he dado cuenta en mi camino personal es que muchas veces nuestros dones, como es algo que nos sale tan natural, no nos damos cuenta, no podemos reconocerlas nosotras mismas, porque es como que a la otra no le sale así, no es como, no, a la otra no le sale así de fácil que tú. Pero muchas veces necesitamos también ese espejo o esa otra persona que nos diga, oye, eres súper buena haciendo esto, ¿no? Y claro, y a veces son cosas que, y ahí también entra el tema del dinero, como me sale tan fácil y como lo puedo hacer así como meter un pedo, ¿cómo voy a cobrar por eso? Si es algo que me sale tan fácil y no me cuesta nada. Sí. Y no me cuesta nada hacerlo. Sí. No me cuesta nada hacerlo. Y es como que, no, o sea, eso tiene un valor, estás agregando valor a la otra persona. Te ha costado 33 años de vida. Exacto. Y para perfeccionar lo que haces, eso. También, totalmente, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de esa continua curiosidad, ¿no? Porque también yo siento que eso va evolucionando con el tiempo también, ¿no? Entonces, para mí es pararme siempre en esa curiosidad y al final yo creo que nuestro propósito es vivir en plenitud, ¿no? El vivir en plenitud y en satisfechas en el hoy, ¿no? Entonces, si yo
en lo que estoy haciendo me siento así, entonces estoy viviendo mi propósito, ¿no? Pero si no me estoy sintiendo así, ¿qué está pasando, ¿no? En mi contexto que siento que no estoy en eso, pues, ¿no? Entonces, de repente estoy en un lugar, en un ambiente en donde no están valorando mi don, ¿no? Y eso fue algo, por ejemplo, que me pasó a mí cuando estaba en el mundo corporativo, ¿no? Yo tenía este don, y bueno, tengo este don de siempre ser como la araña, me dice mi esposo, ¿no? La arañita. La que siempre está como viendo cómo se están moviendo las relaciones interpersonales. Un web thinker eres. ¿No? Sí, totalmente. Pero sobre todo cómo se están moviendo las relaciones interpersonales en el tema energético, ¿no? Entonces, en la empresa en la que estaba, mi rol como subconsciente era como justamente crear esa armonía en el equipo de trabajo. Entonces, tener la conversación contigo de, oye, ¿cómo te estás sintiendo respecto a esto? Y hablar con el otro y, oye, mira el punto de vista de la otra persona. Como siempre un poco esa mediadora para llegar a conciliar, ¿no? Y resolver. Entonces, pero claro, a mí no me pagaban por eso. Claro. No, a mí no me pagaban por eso, claro. ¿no? Entonces, ahí es en donde está el justamente como mi capacidad también de ver un poco más allá y de siempre estar leyendo entre líneas lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, y es increíble porque hoy me pagan por eso, ¿no? Hoy me pagan por esa chamba de poder mirar y sentir y decir, no, esto no, conversemos aquí, creemos esto, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos frustradas y sentimos que no estamos viviendo nuestro propósito, es porque también estamos en un ambiente en donde esos dones y talentos no son reconocidos. Y reconocidos tanto monetariamente como también simplemente reconocidos de, oye, esto es algo que haces, esa es tu función. Claramente eso no está en mi descripción de puesto, ¿no? Entonces, es súper importante y ahí creo en donde las otras personas nos van mostrando también el camino de identificar en dónde naturalmente somos buenas. ¿no? Sí, es cierto. Sí, y bueno, y también todas las herramientas de Human Design, la astrología, ahí hay un montón de información sobre cuál es nuestro diseño energético y también como ciertas, para mí es una ruta de más o menos cómo has venido a funcionar y a operar y navegar este mundo, ¿no? Obviamente de ahí esa información la tomamos y la vamos haciendo nuestra y es justamente cómo vamos bajando esa información al día a día, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, a mí, y justamente cuando me hice mi Human Design, me salió de que yo tengo una línea muy marcada en el tema de relaciones. Entonces, todas mis oportunidades llegan a través de mis relaciones. Entonces, por eso yo siempre estaba haciendo eso, ¿no? Y claro, y ahora ya lo puedo ver y tengo estas herramientas también que de alguna forma validan lo que yo intuitivamente ya iba dándome cuenta. Claro. Y así vamos descubriéndonos. Cami, vamos a entrar a este bloque, es una dinámica que se llama Cosas que. Me encanta. ¿Ya? Cosas que elevan tu energía. Para mí, meditar, respirar, escribir, meterme al mar, estar en contacto con la naturaleza, todo eso me recompone y me regresa a mi centro. Cosas que tienes que dejar de hacer para no sabotearte. Dejar de hacer, compararte y estar diciendo, repitiendo el no puedo y estar siempre viendo todo el camino que te falta recorrer en vez de ver todo el camino que sí has recorrido. Cosas que tu emprendimiento necesita para triunfar. Un balance de lo estratégico y lo energético. El trabajo interno que vas a ir haciendo en ti para identificar todos esos miedos que aparecen cada vez que vas a emprender. Y por otro lado, el conocimiento de las partes estratégicas de tienes que entender cómo funciona el sistema tributario en el Perú si quieres crear un negocio. Tienes que sentarte con tus números y hacer tus estados financieros y entender también todas esas partes más hard, por así decirlo, y navegar en ese balance. ¿No? Cosas que nos ayudan a tomar decisiones. Respirar y crear calma para tener esa claridad mental, sentir nuestro cuerpo y ver justamente dónde está ese sí. Buenísimo. Sí. Y ejercitar ese músculo. Ejercitar ese músculo con la práctica diaria, 15 minutos al día. Y pueden ser en intervalos de 2 minutos o hasta a veces simplemente una respiración. Pero es como traer la conciencia de nuevo al presente y elegir cómo quiero vivir, actuar el momento que se me viene ahorita. Cómo quiero
cómo quiero ser y cómo quiero vivir esta reunión, ¿no? Y ir haciendo esos ajustes, esos microajustes a lo largo del día. Perfecto. Wow, Cami. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias por Ha sido un tanta honor. sabiduría, tanta mezcla de... Es que, o sea, gracias por enseñarnos a ver cómo distintas disciplinas se pueden conectar entre todas y llegar a ser algo tan poderoso y que en verdad mucho está en nosotros, ¿no? En temas de orden, de organización también, y de cuántas ganas y cuánta intención les pones a las cosas, y sobre todo ver qué tanto ojo le estamos poniendo a nuestra parte personal, porque eso siempre se va a ver reflejado en nuestros emprendimientos o en nuestros resultados, ¿no? Totalmente. De vida. Y sobre todo también el resultado de cuál es el negocio que quieres crear para ti. Así es. Porque yo también trabajo con muchas empresarias en donde llegan un momento en donde me dicen, me siento esclava de mi negocio. Es un negocio que es muy exitoso a nivel de números, pero no es exitoso a nivel personal. Porque claro, y es como, ¿cómo hago para ponerle stop? ¿Cómo hago para ponerle stop a esto? Claro, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo vamos diseñando y creando negocios que finalmente nos sirvan a nosotros, al estilo de vida que queremos tener y a cómo queremos vivir nuestra vida al final? Porque el negocio tiene que estar entrelazado para mí con la vida, con mi salud, con mi relación de pareja, con mi sexualidad, con la maternidad. Y todo esto tiene que de alguna forma convivir y encontrar una forma armónica de convivir, ¿no? Sí, buenísimo. Me quedo con harta sabiduría, pero también con harta motivación. ¿Cómo te seguimos? Estoy segura que las mujeres van a ir así detrás tuyo, decir, por favor, necesito una relación contigo. Me encanta. Bueno, estoy en Instagram como Zeni Empresaria Espiritual. Eso también es otra historia de cómo llega el nombre Zeni. Pero Zen. Sí, ¿no? pero me decían Zeni en el colegio. Desde que estoy en primero y media. Un chongo en la clase de arte. Yeah, okay. Un chongo en la clase de arte que quedó, pero era Zeni con C porque un chongo de Cenicienta que quedó para toda la vida, y de ahí una amiga me dijo, bueno, ahora es evolucionado, ya no eres Zeni. Ahora es Zeni con Z, por si acaso. Entonces, esa es la historia. Zeni con Z, empresaria espiritual. Estoy en Instagram, ahí compartí un montón de herramientas también. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme, ha sido un honor. A ti, nos vemos a la próxima. Chao. Mente abundante. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.